pasada nosotros vimos los monosacáridos, ¿no? Y cómo reaccionaban las reacciones químicas que podíamos hacer partícipe de ellos, ¿no? Entonces aquí los polisacáridos son aquellos que tienen más de 2 estructuras de monosacáridos, cumplen diversas funciones, sobre todo la función de reserva energética, almacenamiento, en el caso de vegetales y frutas, que viene a ser el almacenamiento de los nutrientes necesarios para la futura planta. Pero en realidad que nosotros le sacamos bastante provecho. Y también están los polisacáridos como estructura. Un ratito que está la gata aquí llorando para que la dejen entrar. Ay. Muy bien, disculpen la molestia. Decía entonces que la estructura, ¿no? Los polisacáridos, la mayoría de las plantas le cuesta muy poco formar estructuras, en este caso combinaciones para formar esas estructuras que me permiten crecer un árbol, hacer un bulbo, en el caso de una cebolla, de un ajo. Entre los polisacáridos son como estructura principales cadenas. Nosotros vamos a ver, hay cadenas lineales y vamos a tener también cadenas ramificadas. Aproximadamente 10 monosacáridos. También vamos a ver que dentro de las estructuras vamos a tener de un solo tipo de monosacárido, o que sería un homopolisacárido, o de varios diferentes que le vamos a llamar heteropolisacáridos, ¿no? Este grupo representa una clase importante de polímeros biológicos y su función en los organismos vivos está relacionado, como dijimos ahorita, de estructura o de almacenamiento. Estas son cosas que sabemos, ¿no? El almidón es uno de los principales polisacáridos, es usado como una forma de almacenar monosacáridos en la planta. Lo vamos a encontrar por una combinación de amilosa y amilopectina, siendo la amilosa lineal y la amilopectina ramificada. Acuérdense que el almidón es pura glucosa, no tiene otro componente, pero utilizando el enlace alfa 4 y alfa 6, nosotros vamos a poder ver cadenas lineales, alfa 4, y donde sale una ramificación es porque hay un enlace alfa 6. En los animales, incluyéndonos nosotros, almacenamos en forma de glucógeno. No tenemos compatibilidad de vida con el almacenamiento de almidón o de alguna otro tipo de azúcar. Entonces nosotros lo hacemos en forma de glucógeno. Y si se acuerdan en nutrición, apenas llegamos a 1% de peso de la cantidad de glucógeno. Estructuralmente, el glucógeno es muy similar al almidón, pero la diferencia es que el glucógeno es más densamente ramificado. Otra de las propiedades del glucógeno le permiten ser metabolizado más rápidamente. La glucógeno, ¿cómo se llama? A ver si se acuerdan más que yo. La creación del glucógeno se hace por medio de ¿qué metabolismo? Glucogenogénesis. Glucógeno, se me traba la lengua a mí. Repítalo. Glucogenogénesis.
Glucogenogénesis. Muy bien. Este compuesto que lo almacenamos en los músculos y lo almacenamos en el hígado, si yo lo necesitara inmediatamente por medio del metabolismo, también lo vamos a metabolizar rápidamente. Lo cual eso sí se ajusta a la vida activa de los animales con locomoción. Aquí tenemos la estructura del almidón, ¿no? Esta es una cadena lineal, fíjense, 1, 2, 3 apenas, esta es más larguita, 1, 2, 3, 4, alfa un 4, estructura básica, la glucosa, ¿no? Esta es la estructura de la glucosa, el enlace alfa un 4, toda la lineal tiene enlace alfa un 4. Y la ramificación la hacemos mediante un enlace alfa un 6. Por lo tanto, yo voy a necesitar dos enzimas que me rompan, una el enlace alfa un 4 y la otra el enlace alfa un 6, ¿no? En algunos casos, nosotros podemos atacar las estructuras que están en los inicios, ¿no? Y vamos liberando glucosa libre, o también vamos a romper enlaces que me van a formar dímeros o 3 moléculas, 4 moléculas, y luego van a ir siendo degradadas continuamente, ¿no? Este es de nuevo una estructura ya en otro formato, donde está el enlace alfa 6 y el enlace alfa 4. ¿Cuál enzima podría romper enlace alfa 4? Acuérdense de la ley de los 30 segundos que ustedes ya me conocen desde el semestre pasado. Si nadie me responde, la clase está avanzada. Porque yo estoy aquí hablando con una pantalla y no sé si ustedes realmente están ahí o no. Vuelvo a preguntar, ¿qué enzima puede utilizar para romper enlace alfa 4? La fosforilasa. ¿Por qué te vas tan lejos? Amilasa. 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 Amilasa salival. ¿Se acuerdan de nutrición o ya se olvidaron también? Sí, doctora, amilasa salival. Bueno, ya mencioné algo sobre la clasificación, pero vamos a tener dos criterios. El criterio funcional, que es el más difundido, o el químico, que se atiene a la estructura y a la composición. Entonces, según la función biológica, podemos clasificar a los polisacáridos de reserva o estructural, ¿no? Entonces, el de reserva va a ser un polisacárido más fácil de digerir, mientras que los estructurales, la estructura que les voy a mostrar es mucho más complicada. Por ejemplo, nosotros como humanos no tenemos las enzimas necesarias para poder agarrar una caña, ¿no? Y aprovechar el bagazo de la caña. O yéndonos más cerca todavía a un pasto, como hacen las vacas. Las vacas se alimentan de pasto de polisacáridos estructurales y los digieren porque ellas tienen doble estómago y tienen las enzimas necesarias para romper ese tipo de estructura, pero nosotros no. Y en el caso de nuestro polisacárido de reserva, que es el almidón,
para que yo lo pueda digerir, primero tengo que cocinarlo. Ninguno de nosotros puede comer almidón crudo y alimentarse de ese almidón crudo. No lo va a aprovechar, ¿no? Entre los polisacáridos de reserva representan una forma de almacenar azúcar sin crear un problema osmótico. Por eso yo le decía al principio que tiene que ser compatible con la vida, ¿no? La principal molécula que provee energía para la célula es la glucosa y su almacenamiento como molécula libre, dado que es una molécula pequeña, muy soluble, daría severos problemas osmóticos y de viscosidad, incompatible con la vida celular. Aquí los organismos mantienen pequeñas, mínimas cantidades, muy controladas, de glucosa libre. Por lo tanto, la almacenamos en forma de polímero. La concentración osmótica va a depender del número de moléculas y no de la masa. Así que la célula puede de esta forma almacenar enormes cantidades sin problemas. ¿Y qué pasa en los animales? ¿No? Nosotros almacenamos en forma de glucógeno que sirve para asegurar un suministro permanente de glucosa. Y para el almacenamiento a gran escala, nosotros, los animales, transformamos ese azúcar, esa glucosa, la vamos a transformar en grasa, los lípidos, porque estos sí, al almacenar, nos van a dar el doble de energía y además son líquidas en la célula, lo que es más compatible con el movimiento, ¿no? Entre los polisacáridos de reserva tenemos los glucanos, que son polímeros de glucosa, efectivamente un isómero de anillo hexagonal, que es un glucopiranosa, y se trata de glucano alfa 4 también, representados en la planta por el almidón y en los animales por el glucógeno, que ya lo dijimos. En algunas especies protistas vamos a encontrar glucanos del tipo beta 1,3. Entre los polisacáridos estructurales son los que participan en la construcción de estructuras orgánicas. Los más importantes son los que constituyen la mayor y la parte principal, lo que sería la pared celular de las plantas, ¿no? En los hongos y en otros organismos eucarióticos se alimentan por absorción de sustancias disueltas, ¿no? No tienen otra manera más económica de sostener su cuerpo que envolviéndolo en una pared flexible, pero a la vez resistente, que es lo que se llama el esqueleto hidrostático en algunas especies, ¿no? Aquí tenemos la estructura de la celulosa. Entonces, fíjense que también aquí son puras glucosas, pero tenemos diferentes tipos de uniones, ¿no? Diferentes tipos de uniones que vamos a formar celobiosa. Aquí tenemos en la estructura de celulosa, la celulosa cristalina, que ya viene a ser un conjunto de fibras, formando lo que sería la estructura de la celulosa amorfa, la cual va a estar recubierta por hemicelulosa, ¿no? Que le va a dar ese sustento para que tengamos árboles, ramas, tallos, ¿no? Y que puedan ser flexibles. En los artrópodos, aquí tenemos camarón, cangrejo, araña, vinchuca, todos estos artrópodos tienen un exoesqueleto que está formado por quitina. La quitina es un polímero N-acetil
de glucosamina. Es decir, tengo glucosa, pero también tengo grupos amonio, ¿no? Como este que aparece aquí, formando la glucosamina, N-acetil-2 de glucosamina. Monosacárido aminado que contiene, por lo tanto, nitrógeno. Este es un elemento químico de difícil adquisición por los organismos autótrofos y lo administran con mucha tacañería, ¿no? Le cuesta producirlo y por eso ustedes ven que estos bichos cambian de exoesqueleto una vez al año o 2 veces al año, no estoy muy seguro, ¿no? Ahora tenemos también quitina a heterótrofos como los hongos que lo tienen en abundancia, pero en el caso de los artrópodos tiene, además de la quitina, poseen otras sustancias como sales minerales que lo endurecen. Si alguien alguna vez ha visto los cangrejos vivos y los camarones y la langosta, tienen una estructura así de este colorcito pálido, ¿no? Y cuando se aplica calor, cuando se cocina, se transforman en color rojo, ¿no? Los característicos colores de los crustáceos cocidos. Hay polisacáridos que ustedes han visto en otras funciones, ¿no? La mayoría de las células de cualquier ser vivo disponen de este tipo de moléculas en su superficie celular, estando involucrado en el reconocimiento celular. El ejemplo, los marcadores de histocompatibilidad, como aparece aquí en este cuadrito, complejo mayor de histocompatibilidad, protección también frente a condiciones adversas. Por ejemplo, aquí tenemos las paredes del estreptococo, que en condiciones adversas se encapsulan, ¿no? Forman rápidamente una estructura en base a polisacáridos que lo encapsulan y lo protegen del ambiente hostil, ¿no? Que no le favorece a su vida, ¿no? Y tenemos también la formación de estos biofilms que aparecen en la superficie de la tubería de las industrias y son como organismos vivos. La forma biofilm o biopelícula que en realidad actúan como una especie de pegamento. Y es un peligro bastante grande en la industria, porque esto es una colonia enorme de bacterias que se van a ir juntando y al pasar el fluido puede desprenderse un pedazo de eso y seguir contaminando la industria, ¿no? La composición, la clasificación según la composición, como dijimos al principio, tenemos los que solo están formados por un monosacárido, que serían llamados homopolisacáridos, ¿no? Aquí tenemos una estructura no ramificada, pero en su estructura solo hay glucosa, 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 glucosa. Aquí también tenemos los ramificados, sigue siendo pura glucosa, pero ya hay ramificación. El ejemplo de esto es el almidón, ¿no? Ahora los heteropolisacáridos, que hay una repetición ordenada de un disacárido formado por dos monosacáridos distintos, o también por alternancia de dos monosacáridos, como aparece aquí. También tenemos heteropolisacáridos no ramificados, pero fíjense que hay el monosacárido A, el B, el A, el B, el A, el B. Y los ramificados, que ya hay una estructura de ABC, ABC y su ramificación. Los conforman diversos polímeros mixtos que serían llamados peptidoglucanos, que aparte
del monosacárido tienen cadenas de aminoácidos, como los peptidoglucanos, los mucopolisacáridos, proteoglucanos. Son estructuras de los tejidos especialmente relacionados con lo que es la pared celular y las matrices extracelulares. Aquí, por ejemplo, está el famoso ácido hialurónico, que lo usan como rejuvenecimiento para completar las arrugas, ¿no? Cuando hay arrugas, lo inyectan el ácido hialurónico, o en las cremas que se ponen, la coindroitina, tejido conectivo, cartílago de los huesos, la heparina, que se localiza en el hígado y el pulmón. Están los de origen vegetal, marino, como el agar-agar, las gomas tragacanto, la goma del cupecí, por ejemplo, pectinas, alginatos, hemicelulosa. Estos polisacáridos tienen como característica que no son digeribles, pero lo vamos a utilizar como fuente de fibra alimentaria, y también en la industria nos van a dar muchos beneficios para estructura del alimento, ¿no? Para darle una estructura al alimento. Aquí un cuadrito donde están las características, tanto de los polisacáridos estructurales. Fíjense que tienen fuentes de hidrógeno intermoleculares muy fuertes, producen fibras muy rígidas, son insolubles en agua, sus enlaces son principalmente beta glucosídicos, son resistentes a enzimas, a microorganismos y agentes químicos, y sus dispersiones, cuando se consigue, provocan alta viscosidad. Al contrario, los de la reserva alimenticia tienen poco fuente de hidrógeno intermolecular y son a la vez débiles, no producen fibras, son solubles en agua, enlaces glucosídicos generalmente alfa, un 4, un 6, son muy atacables por las enzimas, por microorganismos y por agentes químicos, y cuando hay una dispersión no son muy viscosos. Esas son las dos diferencias entre un polisacárido estructural y uno de almacenamiento. Aquí tenemos algunos ejemplos que ya mencionamos en el reino animal, en los invertebrados, la quitina. Algunos invertebrados también producen celulosa, y los vertebrados tenemos la coindroitina, que es considerado estructural. En la reserva energética, glucógeno, galactanas, ¿no? Y glucógeno en los vertebrados. En el reino vegetal aparecen ya celulosa, pentaglucana, sustancia péptica, y todo esto que está aquí, fíjense, que provienen de diferentes tipos de alga, de diferentes tipos de bacterias, hongos y levaduras. El uso de los polisacáridos en alimentos. Bueno, tenemos esta lista. Fíjense que lo podemos utilizar como estabilizadores a través de su interacción con agua, como emulsionantes, como gelificantes, como estabilizantes para formar espuma, para darle cuerpo al alimento, mejorando la textura, espesantes, encapsulación de sabores artificiales, estabilizan sistemas donde hay ciclos de congelación, descongelación, helados, postres congelados también, controlan la cristalización de azúcar en helados, forman películas resistentes que yo puedo utilizarlo. Actualmente hay mucha conservación de frutas y verduras a través de la elaboración de películas. Nosotros inclusive tenemos un trabajo hecho en el laboratorio de la universidad a partir de almidones que lo transformamos
y pudimos crear películas para proteger tomates, ¿no? Agentes de suspensión en sólido, adhesivo, espesante, floculante. Entonces, fíjense, cada uno de estos viene a ser un aditivo, ¿no? Diferentes tipos de polisacáridos que lo podemos clasificar en diferentes tipos de aditivos. Bueno, de eso ya hablamos un poquito, pero aquí estoy mostrando que en realidad el almidón como estructura, como polisacárido, termina, si tenemos el ciclo de vida de una fruta, vamos a ver que el almidón va a ir disminuyendo a medida que va madurando, es decir, que se está transformando a azúcar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos en esta banana verde que está como 1, donde la cantidad de almidón está alrededor del 20% y del azúcar apenas la media 1%. Y sí, vamos a ir madurando hasta llegar a una etapa comestible y a partir del 5 o 6, nosotros vamos a tener menor cantidad de almidón y mucha mayor cantidad de azúcar, ¿no? ¿Cómo es la clasificación? Dijimos que los almidones están compuestos por amilopectina y amilosa. Y dependiendo del origen, nosotros vamos a tener diferentes clasificación, ¿no? Cantidades de amilopectina y amilosa. Y eso me varía la temperatura de gelatinización y también como característica yo puedo ver el tamaño de los gránulos del almidón por microscopía y eso también lo puedo utilizar como clasificador, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire, un maíz tiene 73% de amilopectina y 27% de amilosa y necesita una temperatura de 62 hasta 72 grados para gelatinizar. Mientras que la papa tiene 78% de amilopectina y 22% de amilosa y tiene una temperatura de gelatinización menor, de 58 a 67. Este maíz que es rico en amilosa, fíjense cómo baja la amilopectina y aumenta la amilosa, su temperatura de gelatinización aumenta. Y el trigo, 76 de amilopectina, 24 de amilosa, una temperatura también menor de 58 a 64 para gelatinizar. ¿Cuál es el que presenta menor temperatura de gelatinización? La tapioca, que la podemos obtener de la yuca, ¿no? La tapioca. ¿Cómo se obtienen los almidones? Este método se considera método húmedo para la obtención del almidón y lo podemos hacer en nuestra casa de la forma más sencilla, teniendo una licuadora, ¿no? Para obtener el almidón. Entonces, yo puedo obtener almidón de cualquier cereal y de cualquier fruto verde, ¿ya? Banana verde, plátano verde, manga verde, yo puedo obtener almidón. ¿Cómo se obtiene? La molienda húmeda es la que me permite separar algunas partes del grano en sus constituyentes químicos. En el caso del maíz, vamos a obtener almidones y otros productos, aceite, alimento para ganado, harina de gluten, torta de germen, producto de hidrólisis del almidón. Acuérdense que las semillas siempre van a tener una parte que es donde se concentra el almidón y otra donde está los aceites y las proteínas para generar la nueva vida de ese producto, ¿no? Pero nosotros desgerminamos el germen, se le retira el germen y lo que queda, el grano desgerminado,
es lo que se utiliza como materia prima, se lava, se retira la tierra impureza y esto empieza a reducir a finos. En algunas se puede hacer por medio también de los famosos molinos de piedra, donde a partir de la reducción de fino, nosotros vamos agregando agua y se va tamizando. Por un lado vamos a ir retirando la fibra y por el otro lado quedaría esa masa blanca, la que yo voy a dejar sedimentar. Sedimento y lo vuelvo a lavar unas 3 veces, se sedimenta, se seca, se muele y se empaca. Entonces, si ustedes tienen maíz en su casa, agarren maíz, llévenlo a la licuadora y lo ponen a licuar con agua hasta que quede bien finito. Lo pasan por el cernidor y mejor si lo pasan por un paño de tela, porque el tamaño de la partícula del almidón es tan pequeñito. Si ustedes lo hacen por medio de un cernidor normal de la casa, va a permitir que pase mucha fibra. Entonces no es una buena forma de obtener, ¿no? Y lo que queda al final tiene que ser un polvo totalmente blanco. Blanco. Aquí tenemos micrografía de almidones nativos. El primero es yuca, esto es papa y este es ñame, que es el que aquí le llaman gualusa. No sé si alguno de ustedes lo ha conocido y lo ha comido, ¿no? Entonces, fíjense, la estructura del almidón de yuca es bastante redondita, bien pequeña, comparándola al de la papa, que es más ovalado, ¿no? Y el propio ñame, que también es ovalado. Con esto, por medio de este tipo de ensayo, yo puedo ver si hay, inclusive, se están vendiendo almidón de yuca por almidón de maíz o lo están mezclando, ¿no? ¿Para qué utilizamos los almidones? Aquí tengo toda una clasificación, ¿no? De espesante, de vehículo, que me permite, cuando yo digo vehículo, quiere decir, los vehículos siempre transportan algo, ¿no ve? Entonces, en este caso, el almidón lo uso como vehículo para poder incluir algún otro componente. ¿Quién es que está con el micrófono abierto? ¿Ya lo cerraron? Gracias. Gelificante, sustrato de fermentación, principalmente para obtener bebidas fermentables como la cerveza, agente de acabado para formar películas resistentes, aglutinante, control de textura, agente de moldeo, son todas cualidades de las que yo puedo utilizar el almidón. Aquí hay otras más: adhesivo, ligante, enturbiante, formador de película, agente antienvejecimiento del pan, etcétera. Puedo hacer salsa, sopas, postres, mayonesa, principalmente las mayonesas light, las ligeras. En vez de utilizar huevo, utilizan almidones o gomas, que vamos a hablar de aquí a poco de ellas. Ahora, yo le dije a ustedes que nosotros, por ejemplo, no podemos comer almidón crudo. Bueno, de que lo puedan comer, lo puedan comer. Hay gente que le apetece comer papa cruda y la comen, pero en realidad no están haciendo nada con eso. Ni siquiera, tal vez para obtener agua de la papa. Pero en realidad, para que yo pueda utilizar ese almidón, yo tengo que pasar por el proceso de gelatinización. El almidón es insoluble en agua fría, pero lo puedo hacer en beber y de manera reversible.
Es decir, que si yo pongo almidón en agua, de alguna forma va a captar un poco de agua que lo pongo a secar nuevamente y otra vez vuelve a su estructura original. Entonces puede hincharse ligeramente con el agua y volver al tamaño original cuando se seca. Pero eso es con el agua fría, ¿no? Ahora, si yo coloco el almidón en agua caliente, el gránulo de almidón comienza el proceso de gelatinización, que viene a ser la ruptura o la disrupción, palabra nueva, de la ordenación de las moléculas en el gránulo. Y en este proceso viene a producirse la lixiviación de la amilosa, tal vez otra palabra nueva. Quiere decir que la amilosa empieza a como desprenderse, ¿no? Y la gelatinización total se produce en un intervalo más o menos amplio de temperatura, lo que mostré anteriormente. Aquí, miren, desde 10 grados, aquí es 13 grados, aquí 15 grados, así sucesivamente, ¿no? Son amplios rangos de temperatura y también como característica, si el gránulo de almidón es más grande, más rápido se gelatiniza. Los de grano pequeño tardan más. Aquí tengo el proceso de gelatinización. Esta es la dispersión de almidón en agua fría y absorbe agua, ¿no? ¿Ve cómo se hincha? No es tan buena la imagen, pero da para ver. Ahora, yo pongo en agua y comienzo a calentar, donde a 60 grados va a haber una dispersión fluida, es decir, la cuchara gira con bastante facilidad. A partir de ahí, en los 80 grados, comienza a desorganizarse molecularmente el almidón. Entonces, fíjense que la estructura que teníamos aquí como bollitos comienza a deshilarzarse, formando esta estructura reticular tridimensional a los 80 grados. Y a partir de aquí, mayor a 80 grados, a partir de aquí la cuchara ya empieza a mostrar una resistencia, que es lo que nosotros conocemos como el proceso de gelatinización, ¿no? Agua y almidón globoso me va a formar un almidón desplegado al aumentar la temperatura. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces yo tengo mi almidón y tengo el agua. Al momento de que yo lo disuelvo y lo dejo enfriar, se forma, se abre la estructura y se forma esta estructura organizada, donde adentro de la estructura se van a ir acoplando las moléculas de agua, lo que me da la formación de un gel. La retrogradación, eso es la insolubilización y a la vez precipitación espontánea de las moléculas de amilosa. ¿Por qué? Porque aquí sus cadenas lineales se van a orientar paralelamente y entre ellas entonces se van a formar mayores fuentes de hidrógeno. Por lo tanto, la estructura se hace mucho más fuerte. Hay varias rutas, ¿no? En este caso, la retrogradación más importante que nosotros tenemos es la de la formación del pan duro, ¿no? Todo el mundo compra pan, lo lleva a su casa y hoy lo va a comer, va crocante. Mañana va a estar un poco latigoso, ¿no? Pero al tercer día, si lo dejan al ambiente o en una bolsa de papel, cuando vayan a buscar el pan, va a estar totalmente duro, ¿no? El pan duro. Es decir, que ese almidón ya hizo la retrogradación. Ahora, yo puedo hacer una cosa. Puedo humedecer el pan, lo puedo calentar y vuelvo a tener la estructura de un pan fresco, ¿no?
Pero si no me lo como ese pan y lo vuelvo a guardar, por más que lo vuelva a mojar, ya no vuelvo a cambiar la estructura. Entonces ya se hace permanente. Y eso es lo que nosotros vemos aquí cuando hacemos el cuñapé abiscochado. ¿De qué es el cuñapé? De almidón de yuca. Puro almidón, ¿no ve? Entonces, el cuñapé cuando sale del horno es totalmente suavito, ¿no? Si yo agarro y lo dejo, ese almidón se va a ir retrogradando y todavía más si lo meto al horno y lo dejo y lo voy secando paulatinamente, ¿no ve? Hasta formar el famoso cuñapé abiscochado. La explicación que le he dado hasta ahora de cómo tener un almidón, que le he dicho que puede ser de cualquier semilla, arroz, trigo, maíz, avena, cebada, manga verde, plátano verde, yo puedo tener almidones nativos. Eso quiere decir que es un almidón que no ha sido modificado. Ese almidón actúa muy bien como espesante en condiciones normales, pero cuando ustedes agarran maicena y hacen un postre y lo dejan en la heladera un día, 2 días, cuando ustedes van a buscarlo, está lleno de agua, ¿sí o no? Cuando hacen las maicenas. Habrá Sí. sido. ¿Quién está aquí presente? Pues yo no veo a nadie. Bueno, no sean tan apáticos. Si uno está haciendo una conversa con ustedes, aunque sean estas preguntitas tan sencillas, yo necesito tener un retorno de alguna forma, porque si no, yo no siento que estoy hablando con ustedes. Estoy aquí en una sala solito y como si estuviera hablando a todos los fantasmas que están pasando por aquí, pero menos a ustedes. Entonces le estaba diciendo de que a todo el mundo le tiene que haber pasado. Hace un postre en base a una maicena, a una harina, ¿no? Y lo deja en la heladera y a los 2 días uno va y está encharcado de agua, porque ha perdido el líquido, pues, que le mostré anteriormente, cómo entró a la estructura del almidón y luego sale. Eso es lo que me provoca la utilización de almidón nativo. Y por eso la industria ha empezado a estudiar los almidones y lo ha modificado, ¿no? Lo ha modificado de alguna forma que me permite utilizarlo y tener estructuras firmes durante todo el tiempo de vida útil de ese producto, ¿no? Podemos modificar por métodos químicos, por método físico, enzimático, dando el resultado almidones modificados, donde hay N cantidad ya de almidones declarados como aditivos, hidroxipropilado, enlace cruzado, acetilado. En algunos casos, esto evita la retrogradación y aumenta la estabilidad del congelamiento, descongelamiento. El más simple de los almidones modificados es el pregelatinizado. Es decir, yo agarro el almidón y lo elaboro como si estuviera haciendo una papilla, ¿no? Y lo llevo a secar y lo muelo, ese almidón.
Entonces es un almidón que está pregelatinizado y que entra dentro de las recetas de productos instantáneos, de esos productos que ustedes compran, postre que no necesita refrigeración o calentarlo para elaborarlo, ¿no? Y aquí tenemos algunas de las listas de los almidones modificados, ya con su clasificación europea, ¿no? El E1200, que es la polidestrosa, el E1404, que es un almidón oxidado, se realiza oxidando, poniendo el almidón, por ejemplo, en contacto con permanganato de potasio y se oxida. El fosfato de monoalmidón es una combinación de almidón con fosfato, dialmidón, dialmidón fosfatado. Miren la cantidad de productos que aparecen en el mercado. Entonces, ejemplo, este flan de dulce de leche. Dice, disfruta de un postre único de exquisito sabor elaborado con los mejores ingredientes. Muy bien, entonces, ¿qué tiene? Leche entera, nata, azúcar, huevo, yema, huevo, leche, papá, y por aquí aparece almidón modificado de maíz. Almidón modificado de maíz, ¿no? El que me permite tener un producto de estructura firme, ¿no? Fíjense que yo no veo ni una gotita de agua por ahí saliendo y que me permite rellenarlo con dulce de leche y que no se haga una mezcolanza, ¿no? En el producto. Tenemos también las gomas, que son polímeros que pueden ser disueltos en agua y dan consistencia y a la vez gelatinizan también, como el almidón que hemos hablado ahorita. Podemos obtenerlo de diferentes fuentes, por ejemplo, exudado y extracto de árboles. No sé si ustedes, esos árboles que como que botan una goma, eso es un exudado, ¿no? El cupecí, el algarrobo, tiene esa goma que se podía extraer, disolver en agua y formar geles también. Pero aquí tenemos los más famosos, que es la goma arábigo, tragacanto, carayá, alerce y gato. A partir de semillas, algarroba, guar, tara, el psyllium y la semilla de membrillo. Y también tenemos la misma estructura a partir de la pectina, de la cáscara de la naranja, en la manzana también, en el más, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahorita, el marmelo. La gelatina de origen animal, la gelatina de pata, que es otra estructura más bien compleja, y los almidones que están dentro de este grupo. Bueno, este cuadro para que lo vean, pero son la formación, hay naturales, que es esta columna, tenemos los semisintéticos, que ya son estructura a partir de celulosa, de gomas microbianas obtenidas en laboratorio, los derivados del almidón, que ya serían los modificados, y las pectinas y las sintéticas, que esto ya no es recomendable para utilizar en alimentos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de estas gomas? Todos los días nosotros consumimos en nuestros alimentos para darle las características deseadas a este tipo de productos. Por ejemplo, inhibidor de cristalización en los helados, para que cuando ustedes estén comiendo un helado de crema no le pinche la lengua los cristales de hielo que se formen, ¿no? Para las emulsiones en aderezo y en bebida, para que siempre la estructura del ketchup o de la salsa que uno compra para agregarle a la ensalada tengan esa consistencia encapsulante. Cuando ustedes compran un chicle que dice que dura
24 horas, si ustedes lo están masticando, siempre va a tener sabor. Es porque a ese chicle le han puesto sabores encapsulados. ¿Y dónde lo encapsulan? En alguna goma, en algún almidón, ¿no? Los formadores de película, floculantes, en los vinos y en la cerveza, estabilizador de espuma para que tengamos una excelente espuma en la cerveza, agentes pesantes, salsa, mermelada, mayonesa, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay un video, vamos a ver si lo puedo pasar. No. Este tampoco. No, solo están las direcciones, ¿no? Para que lo puedan ver. Déjenme salirme de aquí. Voy a copiar la dirección de este último, que me parece muy interesante, para buscarlo y que ustedes lo puedan ver. Entonces, vámonos al Zoom. Y compartir pantalla. Esta. Esta es una serie que salió en Discovery Channel ya hace un tiempito y que se llama Los Números E. Se los recomiendo para que lo vean. En este caso, el número E que vamos a ver... Los encontramos en casi la mitad de los productos del supermercado. En carne, lo que más me gusta. Son ingredientes fundamentales en algunos de los alimentos más populares. Aquí hay muchas cosas geniales. La E de los números E significa Europa y es un distintivo de salubridad. E260, 202, 415, pero a la mayoría de nosotros nos asustan. No creo que sean buenos, no son naturales. Creo que vuelven a los niños hiperactivos. Son malos, procuro evitarlos. ¿Pero qué son exactamente estos productos químicos de los que tanto desconfiamos? Tanta información me confunde. Hay demasiadas cosas. ¿Podrían los números E ser más beneficiosos que perjudiciales? Soy Stephen Gates. Escribo sobre los alimentos y me fascina el proceso por el que la comida llega a nuestros platos. Por eso he emprendido esta aventura. Quiero averiguar qué son realmente los números E y voy a investigar, preparar y comer tantos números E como pueda. Buscaré respuestas en los lugares más extraños. Si no quiere, no mire. Desde los rincones más oscuros de mi cuerpo hasta insectos repletos de sangre. E incluso en los flamencos. ¡Hay montones! Los números E son más extraordinarios de lo que podía imaginar. Los números E, edulcorantes. En el siglo XXI, la tecnología no está solo en los coches y los aparatos electrónicos, también está en los supermercados. Queremos que los alimentos presenten características que no presentan naturalmente y que serían imposibles sin los números E. Esperamos que los alimentos permanezcan inalterados durante meses o incluso años. Esperamos que los pasteles sepan exactamente igual cada vez que los compramos. Y esperamos que los alimentos de textura cremosa y las bebidas no tengan calorías. Y para conseguir todo esto, recurrimos a la ciencia, en particular a los extraordinarios números E. Hay un grupo fascinante de números E, los estabilizadores, emulgentes y espesantes. Sé que no nos parecen tan importantes, pero sin ellos, algunos de sus alimentos favoritos quedarían deshechos. Estos olvidados héroes de la ciencia alimentaria han revolucionado nuestros supermercados, pero nunca se ha reconocido su valor. Hasta ahora. Son los números E400, y los más importantes son los emulgentes, ingredientes imprescindibles en el chocolate y la margarina.
tienen la asombrosa capacidad de unir la grasa y el agua, sustancias muy difíciles de mezclar. Pero este proceso de emulsificación es un asunto complejo. Voy a ver a alguien que puede explicarme cómo funciona la emulsificación y me mostrará sus trucos. El científico Greg Foot y un grupo de estudiantes van a demostrar cómo funcionan los emulgentes. Utilizan agua teñida de rojo y grasa en forma de aceite vegetal. Lo echamos rápidamente, lo deslizamos un poco y quitamos la cartulina. Lo que ocurre entonces es que el aceite, que es menos denso que el agua, sube y el agua se hunde. Las moléculas de aceite prefieren tomar fuertes vínculos con otras moléculas de aceite y las moléculas de agua también prefieren unirse entre sí. Y el interés está aquí, entre las dos, porque ahí se están tocando y se produce tensión interfacial. Lo primero que ha de hacer un emulgente es romper esta tensión para que el agua y la grasa se mezclen. El líquido lavavajillas es un poderoso emulgente. Ayuda a que la suciedad y la grasa de los platos se mezclen con el agua, formando una emulsión que después se enjuaga. Este clip flota en la tensión de superficie del agua. Pero si se añade una gota de lavavajillas, la historia cambia. Mirad lo que pasa. ¿Veis? Se hunde rápidamente. Casi inmediatamente. Derecho al fondo. Y la razón es que se rompen los vínculos entre las moléculas de agua. Se rompe la tensión superficial. Una vez rota la tensión, el emulgente hace que los dos líquidos se mezclen. Bien, vosotras dos, chicas, sois moléculas de agua. Las moléculas de agua se atraen entre sí. Un abrazo. Aquí tenemos moléculas de aceite. Chicos, tenéis que abrazaros también. A las moléculas de aceite les gusta unirse. Ahora llega un emulgente a cuya cabeza le encanta el agua y cuya cola prefiere el aceite. Eso es así. Tú actúas de puente entre las moléculas de aceite y las moléculas de agua. Has roto la tensión que había entre ellas y ahora se pueden mezclar. Si añadimos lavavajillas al agua con aceite, conseguiremos mezclar las moléculas que se mantendrán unidas por el emulgente. Ahí está. Es un montón de burbujas. Ahí puede pasar cualquier cosa. Los líquidos están mezclados. No tenemos las dos capas, así que el lavavajillas ha funcionado. Es obvio que en los alimentos no se utiliza lavavajillas como emulgente. Necesitamos los E400. Y para entender cómo funcionan, debemos remontarnos en el tiempo. En la década de 1850, Napoleón III se estaba preparando para la guerra contra Prusia. Sus tropas necesitaban mucha grasa que les diera energía para la batalla, pero la mantequilla era muy cara y Napoleón anunció un concurso para encontrar una alternativa. Los científicos tenían que resolver el gran enigma culinario de combinar grasas animales baratas con agua. Finalmente, un químico llamado Hippolyte Megamuriev resolvió el enigma y ganó el concurso. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y en un adecuado marco militar, la historiadora Ruth Goodman va a mostrarme cómo nació la margarina. Pensé que íbamos al cuartel, pero no, estamos en el comedor. Muy apropiado. Ruth va a mostrarme la ingeniosa y repulsiva receta de Mech Muriez. Le va a gustar. Grasa de buey. Y un montón, además. Un montón. Leche desnatada, no mucha. Y una ubre de vaca. Mech Muriez utilizó desechos de grasa de buey que podía comprar a un precio muy bajo en los mataderos. Lo que hay que hacer es fundir toda esta grasa y cocerla para separar las membranas y la sangre de la grasa pura. La grasa se licúa en la parte superior. Parece una papilla extraña. Y el caso es que tiene un olor muy sustancioso. Sí, muy sustancioso. Es pringoso, ¿no? Claro, no es más que grasa de buey y agua. Ahora tenemos que filtrarlo. Para conseguir una buena pasta de untar, hay que mezclarla con agua. Pero Mech Muriez quería conseguir también un agradable sabor. Por eso se lo añadió con esto.
Huele mal, ¿no? El ingrediente secreto es ubre de vaca. Vamos a darle sabor a mantequilla más que a sebo. Merche Muriet utilizó leche muy diluida, alrededor del 90% de agua. Otra vez, lo más barato. Ahora añadimos la papilla de ubre. Leche con ubre. Bueno. Lo voy a dejar para que lo busquen porque se va a hacer muy largo. En YouTube aparece como ingredientes, los ingredientes, ¿no? Con este tema ya terminamos lo que sería el parcial, el primer parcial, ¿ya? Hasta este tema sería, vámonos a la plataforma. Plataforma, aquí está. ¿Están viendo la plataforma? Sí, doctor. Sí, Ya. sí, doctor. Entonces, aquí. Esta forma no me gusta mucho porque es muy grandote. Bueno, ahí. Tenemos la unidad 1, agua y hielo. Tenemos, aquí está el agua y aquí está el hielo, conservación y fortificación. Carbohidrato 1 y carbohidrato 2. Hasta aquí, estos 6 temas. Y también está la práctica de laboratorio, por si quieren verla, donde aparece humedad, sólidos totales y ceniza. Entre la práctica también va la formación de los caramelos y la parte de glúcidos totales, ¿no? Aquí tienen una tareita que le estoy dejando hoy hasta el día, creo que es 5 de junio. Sí, hasta el 5 de junio para que la presenten con relación a los polisacáridos. ¿Alguna pregunta? Sí, el examen es teórico y práctico. El examen de teoría va a ser hasta el tema 6, ¿no, de doctor? Hasta aquí, hasta lo que avanzamos hoy. Tema 3, polisacárido. Allá. Como no, activar edición. Déjame ver si está todo compartido. Sí, sí, compartido, compartido. Todo está compartido, no hay nada que esté oculto ahorita. Asistencia de hoy. Vamos a ver si han marcado. Ya se terminó el periodo también de marcar. ¿Alguien no marcó? Yo no marqué. No, yo no marqué, doctor, también. Yo, doctor, no marqué. Yo tampoco no marqué, doctor. Yo tampoco, doctor. Ay, ¿por qué no marcaron? No se podía. Bueno, a mí no me salía. Ay, ¿cómo hago para cambiarle la hora? Déjenme ver. Jueves a las 6 de la 7:30. el jueves 18 a las 7:30. Muy bien, ahí nos vemos entonces. No sé qué voy a hacer con tantos estudiantes, pero ya nos veremos ahí. Si no hay preguntas ni respuestas, vemos el jueves.